Pues muchas gracias. ¿Ya? Estoy ya al aire. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. No, es que como hoy es la víspera del Día de la Madre y abrimos la librería para pedidos virtuales, entonces me están esperando desesperadamente y por eso pues agradezco mucho que el turno sea ahora y no después. Pues muchas gracias a todos. Estoy muy contenta de estar aquí, estoy muy contenta de ver a Luis Bernardo y de saber la cantidad de gente que está en el foro. Y yo voy a hablar, pues, digamos, del lugar de la biblioteca en la vida de las cuarentenas y las pandemias que estamos viviendo, en plural, intencional, porque creo que van a ser bastantes, desafortunadamente. Estábamos previendo un tiempo y es un tiempo que se alarga y es un tiempo que también nos da noticias de formas de vida distintas. Y yo estaba pensando qué decir de una biblioteca hoy, y creo que la biblioteca eh, que tenemos detrás y que nos abriga y nos alberga y nos acoge en tiempos difíciles, quizás no es la biblioteca, quizás es el símbolo de una biblioteca que por fortuna se ha ido expandiendo y que en estos días de pandemias sí que nos hace falta repensar nuestra idea de la biblioteca, nuestra idea de la literatura y nuestra idea del lugar de la lectura en estos momentos. Y creo que me gustaría decir a los padres y a los bibliotecarios y también a los maestros que nos están viendo, eh, que este trabajo de dar de leer a los niños y a los jóvenes pasa por muchos lugares. Yo cada vez creo más en las trinidades, me he vuelto muy religiosa y pienso que la escuela, la biblioteca y la familia son los tres pilares de lo que yo llamo el triángulo amoroso. También, no sé si en algún momento me han oído o me han leído decir esto, pero yo creo que la lectura en estos tiempos y siempre, y antes de estos tiempos, es un triángulo amoroso. Eh, y que muchas veces, casi siempre, nos hacemos lectores porque hay alguien en el medio del libro y el niño, ese que llamamos el mediador. Todo comienza en una habitación iluminada por una lamparita con alguien que nos cuenta un cuento, o mucho más atrás con una voz que nos nombra y nos canta y nos envuelve en palabras cuando todavía no tenemos las palabras. O quizás mucho, mucho más atrás cuando alguien nos inventa y nos imagina y nos da un nombre sin habernos puesto todavía una cara. Este mundo simbólico en el que los mamíferos nacemos ya inmersos, este mundo que nos precede y que es un mundo de palabras, es el que le da sentido al abrigo y al albergue de una biblioteca. Y en estos tiempos, repito, sí que es importante pensarnos como parte de esa cadena, porque los niños y los jóvenes, yo siempre decía esto y se me devuelven las palabras, los niños tienen tan pocos años de experiencia de la vida que todo les sucede por primera vez. Los celos, el hermano que nació, me van a volver a querer, el primer día de colegio, el diente que se cae, el amor, la ambivalencia, lo quiero, no lo quiero, es mi mejor amigo, pero me da rabia. Todas las cosas suceden por primera vez. No sabemos si la mamá vuelva a recogernos a la salida del colegio. No sabemos si por la noche nos acostemos a dormir y al otro día podamos despertarnos o si esa negrura del cuarto va a durar para siempre. Y para los niños con tan pocos años de experiencia, cuando todo sucede por primera vez, son los libros, las palabras, las canciones y este abrigo simbólico que podríamos resumir en una biblioteca, eh, los que empiezan a darnos noticias de otros con más años de experiencia a los que ya les pasaron estas cosas en la vida. Y ahí está la humanidad.
y ahí están las huellas de la humanidad. Y digo que esto se devuelve o se me devolvió porque yo no había sentido tan genuinamente que no tuviéramos experiencia, ninguna experiencia, como en esta situación. Cuando los científicos con esta humildad inmensa dicen, no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Cuando volvemos a reconocer o reconocemos por primera vez que la ciencia todavía no sabe y que el cuerpo humano todavía no tiene defensas para un virus que es inéditamente nuevo, entonces como que vuelve a cobrar sentido y a la vez sin sentido la experiencia en cifra escrita por otros y vuelve a cobrar sentido que alguien se haya reunido hace mucho, mucho, mucho tiempo a contar historias encerrado para evitar una peste o para protegerse de una peste y que nos llegue desde ese tiempo tan, pero tan lejano, un libro como el de Cameron, o que Thomas Mann, que volvamos a releer por enésima vez, y por eso digo, volvamos a releer La muerte en Venecia, y volvamos a tener noticias de una peste, o volvamos a pensar en La peste de Camus, o en el ensayo sobre la ceguera, o para ir a un mundo más pequeño, donde viven los monstruos. Alguien me decía, ¿cómo empiezo una charla sobre la incertidumbre? Un psiquiatra me decía, voy a hablar de la incertidumbre, necesito literatura. Y yo pensaba, toda la literatura es la pregunta o está fundada sobre la pregunta por la incertidumbre. Todo sucede por primera vez. La noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase y de otra, y su madre lo llamó monstruo y él se encontró con las emociones y se fue a donde viven los monstruos. Le preguntaban a Edward, ¿es posible la lectura interpretativa en la primera infancia? Claro que sí. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max y creció hasta que había lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Un chiquito de 2 años que está oyendo eso está interpretando. Las paredes se convirtieron en el mundo entero, ese mundo psíquico y desconocido que toma posesión de la habitación. Y apareció un océano con un barco particular y Max se fue navegando a través del día y de la noche, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día hasta llegar a donde viven los monstruos. Estamos, creo que todos, en ese lugar, en este momento, donde viven los monstruos. Y ellos rugieron sus rugidos terribles y mostraron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Hasta que Max los amansó con el truco mágico de mirarlos fijamente a los ojos amarillos de todos ellos sin pestañear una sola vez. Y se asustaron y dijeron que era el más monstruo de todos. Este truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de los monstruos sin pestañear una sola vez es lo que de una u otra forma nos está permitiendo o nos permitiría entrar en un mundo simbólico. Y este abrigo de los libros, de todos los libros escritos en distintos soportes, incluso de lo que yo llamo los libros sin páginas, esos libros que tenemos escritos en lo más profundo de la memoria o en los dedos de la mano del bebé o en el corazón, esos libros que recordamos que alguien nos contó o nos cantó y que pasamos a la siguiente generación, son hoy más necesarios que nunca. Porque todo lo que tenemos que hacer en este momento pasa por entender y dar fuerza y dar forma a los mundos interiores y exteriores. Los científicos están averiguando quién es qué es este coronavirus, cuánto va a durar. Y si ustedes se ponen a pensar, todo lo que nosotros sabemos hoy es que no sabemos nada y que nos estamos aproximando desde distintos lugares al enigma.
Entonces creo que hay el momento más importante para la vida de los niños y estoy también de acuerdo con lo que acaba de decir Edward, a quien oí con mucho cuidado y mucho deleite. Este es el mejor, este es el currículo de la apertura y yo creo que este es el desafío. Y los libros han sido siempre el currículo de la apertura, de lo que no está escrito en ninguna parte, de lo que vamos a descubrir y de lo que interpretamos todos distinto y subrayamos con distinto color. Yo podría ir a los libros que me han abrigado, me han acompañado en distintos momentos de la vida y sacarlos y mirar que si los leí en distintos momentos, cada vez estarán subrayados con distintos colores. A veces subrayamos una cosa, a veces subrayamos otra. Entonces aquí hay padres, hay madres, hay bibliotecarios, hay profesores, hay profesoras que dar de leer a un niño, cómo dar de leer a un niño y por qué dar de leer a un niño que tiene todo en este teléfono. Ante esta avalancha de noticias, aquí también tenemos que aprender a mediar qué hay aquí. Y la mejor herramienta que les podemos dar a los niños es la nutrición cognitiva y emocional que está en los libros y en los soportes y en las palabras. Que darles de leer. No hay un niño igual a otro y afortunadamente en este momento y tenemos también que sentir que este es un desafío, pero también es una posibilidad maravillosa. Cada niño está situado frente a nosotros y cada niño lee una cara nuestra, a veces lee caras en la pantalla, leer el zoom en la pantalla o el maestro roto de cuerpo, roto de gesto, también es encontrarse con otra manera de ver. Entonces ustedes, los padres, las madres que están cerca de los niños, no es solo leerles cuentos por la noche antes de dormir, que ojalá lo hagan, nunca son tan necesarios como ahora. Pero no es solo leerles ese cuento que ustedes trajeron, ese que encontraron en su casa, ese que salió en el periódico, ese que logró llegar a través de una biblioteca. Ahora vamos a hablar un poco, hay bibliotecas funcionando, Luis Bernardo seguro nos puede guiar más. Yo les puedo decir que si uno se inscribe en la Biblioteca Nacional, de ahí puede entrar a la Luis Ángel Arango y de la Luis Ángel Arango, por ejemplo, podría entrar a los libros de Makemake. Ahí hay una biblioteca maravillosa con propuestas para muchas edades. Pero también tienen que leer quién es ese que está del otro lado, quién es ese que los está mirando. Creo que leer es ese proceso de encontrarse con unas preguntas y albergar unas preguntas y descubrir cuál es el libro justo para el momento justo para ese lector que está teniendo esa pregunta o que no sabe cómo poner en palabras lo que está sintiendo. Y eso es lo que hacen los libros en este momento. Quiero que piensen en una idea mucho más allá. Sé que todos los que están aquí de muchas maneras lo saben hacer y por eso están aquí. No es la respuesta unívoca y cerrada, es esa respuesta simbólica que nos atraviesa por dentro y que conecta mi pregunta y mi necesidad de palabras con la necesidad de palabras que hay en ese autor y con la mediación que es el abrazo y es el triángulo amoroso. Para mí en este momento lo que les diría, no importa cómo lean, no importa en qué soporte lean, sientan que leer es también leer una cara, un rostro, y que sus niños y sus niños mayores están leyendo en el tono de su voz, en las arruguitas de sus ojos y de sus patas de gallina, y la forma como se ríen, no se asustan, no miran a los ojos amarillos del libro, de la historia, de sus lectores. En todo eso se configura, en ese olor, en esa situación, en ese clima particular, se configura una relación humana que hoy es más importante que nunca. Y también, para terminar, es una relación cognitiva, creo que nunca como en este momento
tenemos tan claro que son los libros y son las palabras, y por libro pienso en los libros, en todos los soportes, son los libros, son las palabras, es el lenguaje del pensamiento. Finalmente un libro es el esfuerzo de alguien por poner en un soporte un momento de su actividad mental, y por aclararlo y por intentar dilucidarlo y hacerlo comprensible a otro. Entonces, pensemos en esto. El libro en este momento es la suma de los espíritus y de las conversaciones humanas que han sido y que serán. El libro también es la posibilidad de escribir y de dejar una huella de este momento. Y cuando nosotros leemos el ensayo de la ceguera de Saramago y leemos La peste de Camus, nos vamos a Boccaccio y nos vamos a Thomas Mann y nos vamos al mundo de los monstruos y nos encontramos con los que se han muerto ya y tuvieron miedo a la muerte, a la enfermedad, a la vida, al amor, miedo y felicidad, y nos encontramos con nuestra lengua y nuestras preguntas esenciales. Creo que eso es lo que hay que decirles a los niños, que hay una lengua distinta, que es la lengua del pensamiento, y es la lengua de la construcción de las preguntas, y es la lengua de la exploración de las preguntas, de ese no saber, porque es que cuando leemos y cuando escribimos casi nunca sabemos para dónde vamos. Es el terreno también de la incertidumbre y de la construcción del pensamiento, y eso es lo que le transmitimos a un niño grande, pequeño, cuando lo abrazamos o le leemos, y podemos leer, como decía Edward, el gran Edward, por teléfono, por voz, a través de tantos soportes. Abracen a sus niños, envuélvanlos en palabras, mírenlos a los ojos. Cuando digo niños, a sus niños de todas las edades. Creo que en algún momento del día o de la noche, todos en este momento recordamos la infancia de la humanidad, cuando sentimos que la dosis de inexperiencia y de incertidumbre se cierne sobre nosotros, y por eso buscamos a los otros, buscamos noticias frente a esta avalancha de noticias, buscamos noticias del fondo de nosotros que nos conecten con el fondo de los otros. Para mí ese es el sentido de leer en este momento, y es el sentido de envolvernos en palabras. Y pues bueno, muchas gracias por estas conexiones que se hacen posibles a través de la virtualidad y con el pretexto siempre de la palabra escrita y hablada. Querida Yolanda, solo hay comentarios de agradecimiento. No encuentro ninguna pregunta. Me parece maravilloso que todos están, Idalia Arciniegas, Liliana, Viviana, Gabriela, Sandra Lu, Luis Alberto, Nancy, Gloria Martínez, bueno, todos los que te estamos escuchando, pues muy bonito, muchas gracias. Aquí estaba aguando ojo un poco. Seguro, seguro creo que lo que acabas de compartirnos es como el mejor regalo del Día de la Madre para las que están aquí, y para las que no también, ¿por qué no? Y muchas gracias por compartir hoy este día con nosotros, y te liberamos para que sigas con tu apertura de Espantapájaros, y si quieren comprar libros en línea, pues ya saben que por favor busquen Espantapájaros en Instagram, y ahí si tienen la oportunidad, pues maravilloso. Y si no, en el último sector de este evento vamos a tener a muchos bibliotecarios, y van a salir ahí noticias y recomendaciones de bibliotecas digitales y cosas también concretas. Así que se puede seguir leyendo, y no de muchas maneras. Muchas gracias, Yolanda. Gracias a ti y gracias a ustedes. Un abrazo de palabras para todos.